Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Víctor de Marcos. Hoy os voy a mostrar cómo podemos hacer nosotros mismos una placa para rodar y reglar nuestros coches de Scalextric sin tener que comprarla. Para ello compraremos dos tablas. Yo elegí una madera de 1 centímetro de grosor, tiene que ser muy plana, no nos vale cumen fino porque se puede torsionar y al final no nos quedaría bien. Las medidas de nuestras tablas serán en este caso, en las mías, de 20 por 10 centímetros. Lo siguiente que haremos será colocar uno de nuestros coches encima de la tabla, para poder coger medidas, para hacer los huecos, para que las ruedas queden en el aire y no rocen en ningún momento en ningún sitio de la tabla, para poder rodar el motor, para poder poner lijas, etc. Dejaremos margen, ya que hay coches más grandes, coches más pequeños, diferente distancia entre ejes. Esto es aproximado, tampoco hace falta unas medidas exactas. Con la siguiente placa, de momento no vamos a hacer nada. La dejaremos porque es la que vamos a usar para arreglar nuestros coches. Hacemos bien las marcas para que veamos por dónde van a ir los cortes de la tabla. En el centro le vamos a dejar un carril de unos 2 centímetros de anchura para que el coche apoye. No necesitamos más, porque los ejes tienen que quedar libres.
Bueno, ya tenemos todas las marcas hechas y pasaríamos a cortar todos estos huecos, estos 4. Vamos a cortarlas. Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas cortadas, hemos cortado individualmente porque luego se van a pegar, porque es más fácil que hacer los agujeros y dejarlo todo en una pieza, y al final solo es para rodar. Entonces no necesitamos dejarlo de una única pieza. Lo siguiente que haríamos ahora sería lijar todas las piezas para que encajen perfectamente. En el centro necesitaríamos un carril para que nos encajase la guía, pero en coches de Scalextric no lo necesitaríamos, bueno, realmente en ningún coche. Simplemente quitaríamos la guía y el coche asentaría y no nos haría falta cortar un carril central para la guía. Bueno, las piezas ya están limadas, pasaríamos a pegarlas. Pero antes de pegarlas, deberíamos en la otra placa, en la que no estamos haciendo de momento nada, hacer la hendidura para poder meter la guía de los coches para que podamos reglarlos. Y así veremos que todas las ruedas tocan, la altura del chasis a la placa, etcétera. Eso es mejor hacerlo antes de pegar las piezas. Y por supuesto la haremos en el centro de la placa para que el coche quede centrado en esta. Bueno, ya tenemos la hendidura de la guía cortada. Debemos hacerla un poquito ancha para que entre bien la guía. Bueno, lo siguiente que haremos será pegar todas las piezas con una cola blanca. La cola blanca se encuentra en cualquier ferretería, ya las tenemos limadas las piezas y van a encajar perfectamente. Le damos un poco de cola y lo pegamos las piezas a la placa sin cortar para que quede fija.
Bueno, pasamos a pegar la última pieza y con esto tendríamos ya todas las piezas pegadas. Bueno, aquí tenemos la barca terminada. Habéis visto que le he puesto unas gomas, de una goma cualquiera, que valen para que con las vibraciones el coche, más bien la corona del coche, no toque en la tabla. Se pegan con cola, luego le he colocado esta goma. Esa goma simplemente es para sujetar el coche, como veis. Y así evitamos que con las vibraciones al rodar el motor se mueva. Simplemente. Una goma cualquiera. Hay en botes de conservas, en muchas cosas. Lo siguiente que haremos, con un trozo de espuma, cortaremos a la medida de los agujeros y esto nos sirve para limpiar los neumáticos. Damos un poquito de agua en las espumas, le damos a andar con nuestro transformador y al girar las ruedas rozan en las espumas y se limpia. Tendríamos que cogerlo adecuado, o sea, un poco más gordo, más fino, depende, que las ruedas toquen para que se limpien. Si vemos que no tocan, ayudamos con un plástico para levantarlas un poco, con un plástico, porque al usar agua para limpiar los neumáticos, un cartón lo estropearía. También nuestra placa nos sirve para lijar llantas, neumáticos, etc. Con una plancha de cartón, como veis, la cortamos a la medida de nuestro hueco, pegamos una lija. Al colocar el coche y darle al transformador corriente, el coche lo que hará al girar las ruedas, se lijarán los neumáticos, se bajarán de perfil los neumáticos o lijaremos las llantas si estas están un poco torcidas. Bueno, ahora os voy a decir el precio de lo que me ha salido todo. La cola, las tablillas 2,20, las espumas son gratis, el cartón es gratis, la lija me ha costado 60 céntimos, o sea, más o menos unos 3 euros todo. Porque la cola no vamos a contarla porque la usamos para más cosas. Entonces, por 3 euros más o menos, tenemos nuestra placa de rodaje. Yo creo que está bastante bien. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil y que os sea fácil fabricar la placa. Un saludo.